Mi nombre es Verónica del Carmen Islas Parrao. Soy alumna del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Monterrey, Nuevo León. Estoy cursando el quinto semestre de la licenciatura en optometría. Este video forma parte de mi trabajo final de la materia de farmacología 2, donde antes de exponer el tema visto en el semestre, quisiera agradecer primeramente a Dios por permitirme seguir en el camino, a la doctora Guadalupe González Garza, que gracias al trabajo y esfuerzo realizado durante años, nos da la oportunidad de poder estudiar esta carrera a distancia y en línea, y por supuesto al doctor Ladislao Vázquez Morales, por habernos impartido los conocimientos durante este quinto semestre. Profesor, gracias por su tiempo, por su paciencia, por compartir con nosotros sus conocimientos. Bueno, a continuación, haré un resumen de la información que vimos a lo largo de este quinto semestre de farmacología 2. Y empezaré por lo básico, por lo general, que se necesita saber para entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se da la farmacocinética y la farmacodinamia en él. Empezaré por hablar por el sistema nervioso, el cual controla y coordina las funciones de todo el cuerpo y detecta, interpreta y responde a los estímulos internos y externos. Los mensajes que transmite son señales eléctricas llamadas impulsos. La unidad fundamental de este sistema es la neurona. Las funciones de la neurona son 4. Por ejemplo, cada neurona debe realizar 4 funciones generales. Una de ellas es recibir información del medio interno, externo y de otras neuronas. Integrar la información recibida y producir una señal de respuesta. Conducir esa señal a su terminación y transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos. Las células del tejido nervioso están compuestas por 2 clases principales de células: las neuronas, como había yo dicho, y la neuroglía. La cantidad de células de neuroglía supera en una porción de 2 a 1 a las neuronas. Las neuronas son las especialistas del sistema nervioso central. Lo suyo es la conducción de impulsos. En cambio, la neuroglía ejecuta las funciones menos especializadas de sostén y protección. Se identifican estos tipos de células neurogliales: los astrocitos, oligodendroglía, que es la oligodendría, microglía. Empezaremos por saber qué son los astrocitos. Los astrocitos son un tipo de célula glial que se localiza en el sistema nervioso central, esto es, en el encéfalo y en la médula espinal, como el resto de la glía. Los astrocitos cumplen roles de soporte en relación a las neuronas, las principales células del sistema nervioso desde un punto de vista funcional. Estas células gliales tienen una forma que recuerda ligeramente a la de una estrella. Su nombre se deriva de este hecho, puesto que las palabras griegas y latinas astron y astrum, respectivamente, se traducen como estrella o cuerpo celeste. Tal estructura se debe a que tienen muchas prolongaciones o piecitos que conectan el soma con otras células cercanas. Los astrocitos se forman a partir de células del ectodermo, la capa del disco embrionario de las que surgen el sistema nervioso y la epidermis. Durante el desarrollo temprano del organismo, y como la mayor parte de la glía, los astrocitos parten de células indiferenciadas, similares a las que le dan lugar a las neuronas. La oligodendroglía es un tipo de célula glial con escasas prolongaciones. Entre otras misiones, tiene la de envolver las fibras nerviosas del sistema nervioso central y producir la cubierta mielínica. Equivale a las células de Schwann
en las fibras nerviosas periféricas. Las células de la microglía son células pequeñas y por lo general quietas. Su función, cuando se les requiere, es englobar y destruir los gérmenes y desechos celulares. Las neuronas se clasifican según la dirección en que conducen los impulsos, según el número de ramificaciones que tienen, y existen 3 tipos de neuronas. Las neuronas sensitivas actúan como receptores que detectan el estímulo específico, luz, sonido, presión, etc., transmitiendo este estímulo hacia el cerebro y médula espinal. Neuronas de asociación o internupciales están situadas solo en el encéfalo y la médula espinal y conectan neuronas sensitivas y neuronas motoras. Estas neuronas motoras transmiten la información lejos del cerebro y la médula espinal a los músculos y a las glándulas o los órganos efectores. La neurona mantiene el gradiente iónico. Como bomba iónica, también algunos iones adentro, iones de potasio, iones orgánicos. Otros iones permanecen afuera, iones de sodio y iones de cloro. Lo anterior permite que haya diferencias de cargas entre el exterior, positivo, y el interior, negativo, de la neurona. La polaridad. La diferencia de carga está dada por la concentración de iones. Hay mayor concentración de sodio fuera de la membrana y mayor concentración de potasio dentro de la misma. Esto es posible gracias a la bomba de sodio-potasio, el transporte activo. El gradiente activo lo logra gracias a la bomba sodio-potasio. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, protegido por el cráneo y vértebra respectivamente, su función es transmitir mensajes, procesar y analizar información. El encéfalo y la médula espinal están envueltos por 3 capas llamadas meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entre estas y el sistema nervioso central se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que amortigua los golpes y protege al sistema nervioso central. También intercambia nutrientes y desechos con la sangre, lugar al que fluyen y en el que se originan los impulsos. Recibe, interpreta, almacena y regresa información. Contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y pesa aproximadamente 1,4 kg. Es el control maestro del organismo. Se divide en cerebro, cerebelo, tronco cerebral, tálamo e hipotálamo. La médula espinal está situada en un canal semicerrado llamado canal vertebral. Tiene 31 pares de nervios por los cuales corren los estímulos nerviosos del cerebro al sistema nervioso periférico. Es el centro del control nervioso. Ahora, el sistema nervioso periférico es un sistema consistente en 31 pares de nervios espinales o raquídeos, los cuales están conectados con la médula espinal. Está formado también por 12 pares de nervios craneales, quienes se conectan directamente con el cerebro. Tienen 2 divisiones, el sistema somático y el sistema autónomo. El sistema somático, el cual se conecta con músculos esqueléticos involucrados con los movimientos voluntarios del cuerpo y con las sensaciones de la piel. El sistema autónomo se conecta con órganos y estructuras involuntarias, control inconsciente e interno, conectándose con músculos lisos, músculo cardíaco y algunas glándulas,
Se divide en simpático y parasimpático. Por último, el sistema simpático tiende a inhibir la homeostasis, incrementa la interacción del organismo con el medio externo. Su máxima actividad se da en tiempos de máxima alerta, el estrés. Provoca el sistema de alarma, preparando al organismo para pelear o huir, así como respuestas muy intensas como las sexuales. Y por último, el sistema parasimpático mantiene la homeostasis, el equilibrio del organismo, y tiende a regular las funciones de los órganos internos. Por ejemplo, regula el flujo de la sangre al tracto gastrointestinal, domina la función orgánica cuando no hay muchos estímulos, o sea, cuando no hay estrés. Anestésicos son sustancias que interfieren con la percepción de las sensaciones. Se divide este grupo en anestésicos generales, que bloquean todo tipo de sensaciones, y anestésicos locales, que actúan solamente en el sitio de administración. Los anestésicos generales, estos fármacos, la mayoría de los cuales son gases, producen estados de inconsciencia con bloqueo de la información sensorial. Dada su potencia y la dificultad de su administración, requieren la competencia de especialistas, los anestesiólogos. Antes de entrar en materia, veamos algo acerca de su historia, pues la disponibilidad de drogas que permitieron la realización de intervenciones quirúrgicas sin provocar reacciones dolorosas significó un gran avance en la medicina. Puede parecer increíble, pero la historia de la anestesia tiene algo menos de 150 años de antigüedad. Hasta antes de 1846, las operaciones quirúrgicas se reducían a casos de emergencia, como amputaciones, drenaje de abscesos o extracción de piedras de la vesícula biliar. No solamente eran altamente dolorosas, sino que frecuentemente se inducían infecciones fatales. Tampoco existía la antisepsia y los antibióticos. Hasta ese tiempo, el hombre combatía el dolor con la ingestión elevada de dosis de alcohol, hachís u opio, e incluso se utilizó en la antigüedad la estrangulación o la concusión cerebral, golpes en la cabeza, para inducir inconsciencia y así efectuar las operaciones. Sin embargo, la técnica más frecuente para impedir que el paciente reaccionara durante la cirugía era la intervención de 4 hombres fuertes que sujetaban por la fuerza al desdichado. El descubrimiento de la anestesia general es de origen americano y sucedió en el lejano oeste norteamericano. El señor Horacio Wells, un dentista observador, notó que en una feria un voluntario inhaló óxido nitroso. Este era el único uso público hasta ese entonces, inducir estados de risa incontrolable. Sin mostrar ningún tipo de reacción dolorosa, al golpearse una pierna con una silla, en medio de su crisis hilarante, a pesar de que la herida incluso había sangrado. Al día siguiente, Wells le pidió a un colega que le extrajera un diente estando bajo el efecto del gas hilarante. La operación transcurrió en la ausencia absoluta de dolor y sin ninguna complicación. Sin embargo, y después de haber realizado varios experimentos exitosos, Wells no pudo demostrar lo mismo en una sala de operaciones entre cirujanos, pues el paciente despertó en medio de la cirugía emitiendo terribles alaridos. Correspondió a William Morton, otro dentista de Boston, realizar exitosamente esta demostración al año siguiente, en 1846.
Morton sabía del trabajo de Wells y estaba atento a la información química sobre gases de posible uso anestésico. Hacia 1800, Faraday había descrito efectos similares a los del óxido nitroso con la administración de éter dietílico. Morton utilizó el éter para su demostración y parte de su éxito se debió al empleo de un dispositivo ideado por él mismo, que permitía la administración del gas de una forma más controlada que la usada por Wells. Había nacido por fin la anestesia general. A partir de ese momento se descubrieron otros gases con propiedades anestésicas, como el ciclopropano, el cloroformo, el enflurano, el isoflurano, el halotano, etc. El empleo de otras sustancias que producen relajación muscular permitió utilizar concentraciones más bajas de estos agentes, disminuyendo así el peligro de depresión neurológica irreversible. Tal es el caso del curare, sustancia vegetal empleada hace siglos por los indios de Brasil en la punta de sus flechas. El curare bloquea la transmisión neuromuscular, o sea, induce a la parálisis. Y si esto sucede en ausencia de asistencia respiratoria, sobreviene la muerte por asfixia. En el quirófano, el anestesiólogo utiliza suficiente gas anestésico para inducir insensibilidad al dolor, pero estas concentraciones pueden no ser suficientes para una cirugía abdominal, en la que el cirujano requiere que los músculos de esa región se encuentren relajados. Es allí donde el empleo de relajantes musculares permite no tener que administrar más gas. En la actualidad, el anestesiólogo emplea cócteles de fármacos antes, durante la cirugía, y la llamada medicación preoperatoria, aquella que recibe el paciente antes de ser conducido al quirófano. Busca disminuir la ansiedad normal del paciente sin producir somnolencia excesiva, facilitar la inducción, el inicio de la anestesia, sin prolongar la emergencia, la salida de la anestesia, inducir amnesia durante el periodo quirúrgico, manteniendo la cooperación del paciente antes de que éste pierda el conocimiento, aliviar el dolor pre y posoperatorio, si es que se presentara, y minimizar algunos de los efectos adversos de los anestésicos, como salivación, bradicardia, o sea, la lenificación del ritmo cardíaco, o vómito, ya que se buscan varios objetivos. Usualmente se utilizan 2 o 3 drogas diferentes. Las más utilizadas son los hipnóticos, los tranquilizantes, los opiáceos, sustancias con efecto de tipo morfínico, antieméticos contra el vómito y anticolinérgicos. Como para cualquier medicamento es necesario considerar las características particulares de cada paciente. Por ejemplo, la gravedad del padecimiento, el sexo, estado nutricional, edad, etc. En la elección final de las drogas empleadas. También se pueden obtener estados anestésicos empleando combinaciones de fármacos administrados por vías endovenosa. Este tipo de anestesia es útil en casos de cirugías breves, por ejemplo, la reducción de una fractura, o en los que no requieren de relajación muscular, por ejemplo, en casos de quemaduras. La llamada neuroleptoanalgesia es una de ellas.
en la que se utiliza una combinación de un agente tranquilizante y del opiáceo. La anestesia disociativa es otra en la que se emplean sustancias con propiedades farmacológicas particulares, como la ketamina. Estas drogas se aplican cada vez menos por sus efectos colaterales o son de uso exclusivo en veterinaria. Anestésicos locales. Estas drogas o estas sustancias son drogas que bloquean la conducción nerviosa cuando se aplica localmente al tejido nervioso en concentraciones adecuadas. Existen muchas sustancias capaces de bloquear la transmisión nerviosa, pero la gran ventaja de los anestésicos locales es que su efecto es reversible. El primer anestésico local descubierto fue la cocaína, un alcaloide contenido en las hojas de una planta que crece en las montañas andinas entre 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, la Erythrochelon coca. En 1884, dos jóvenes médicos vieneses, Simon Freud y Karl Kohler, realizaron uno de los primeros estudios sobre los efectos farmacológicos de la cocaína. Freud notó las importantes reacciones que tenía esta sustancia sobre el sistema nervioso central y, buscando sacar a un colega de la dependencia a la morfina, contribuyó a la creación de uno de los primeros cocainómanos de los tiempos modernos. La cocaína empezó a utilizarse ampliamente en oftalmología y odontología y hacia finales del siglo pasado como anestésico a nivel de la médula espinal. En 1905 se introduce la procaína, el anestésico local pero sintético, prototipo de los actuales. Antes de examinar algunos agentes en particular, describiremos las propiedades y efectos farmacológicos comunes a todos los anestésicos locales. Se trata de sustancias que previenen tanto la generación como la conducción del impulso nervioso por sus efectos en la membrana celular. Como vimos en la primera parte, el impulso nervioso se produce por cambios de la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio y potasio. Cuando la membrana se despolariza, el sodio entra rápidamente hacia el interior de la célula, al tiempo que el potasio sale. En esta inversión momentánea de concentraciones iónicas, la que produce el potencial de acción, los anestésicos locales impiden estos cambios de permeabilidad iónica membranal y por lo tanto que se produzca el mensaje nervioso. Aunque no sabemos aún qué mecanismos íntimos son los responsables de estos efectos, se han identificado receptores o analgésicos locales que se relacionan directamente con los canales de sodio y que, al ser bloqueados, impiden el paso de estos iones. Las diferencias que se observan en la susceptibilidad de los diferentes tipos de fibras nerviosas pueden ser, por ejemplo, las sensitivas, las motoras, las mielinizadas o las no mielinizadas a los anestésicos locales. Probablemente se base en diferencias de la concentración y expresión de estos receptores de la membrana celular. Muchas de las preparaciones comerciales de anestésicos locales contienen también una droga
vasoconstrictora. Por ejemplo, está la noradrenalina o la adrenalina, ¿sí? Al producir una constricción de los vasos sanguíneos que se encuentran en el sitio de la inyección, estas sustancias previenen que el anestésico local pase a la sangre y desaparezca del sitio donde queremos que actúe. El efecto neto es el de una prolongación del efecto del anestésico local. Los efectos farmacológicos de los anestésicos locales se producen en todo tipo de membrana excitable. Por lo tanto, podemos encontrar efectos a nivel de nervios y cuerpos de células nerviosas centrales y periféricas y de músculos esqueléticos, cardíacos y lisos, de vasos y vísceras. Así, si estas drogas llegan al sistema nervioso central, pueden producir estimulación que va desde la inquietud y temblor hasta las convulsiones. De hecho, esta estimulación es seguida de depresión que puede conducir al paro respiratorio. En el corazón, los anestésicos locales disminuyen la velocidad de conducción del impulso nervioso y la excitabilidad y fuerza de contracción del músculo cardíaco. Estos efectos se observan en general solo a dosis elevadas. Como en el caso de cualquier fármaco, pues puede haber hipersensibilidad, por ejemplo, como alergia, después de la administración de estas sustancias. Estas reacciones pueden manifestarse como dermatitis, asma o incluso un estado de choque. Existe gran número de anestésicos locales y no podríamos mencionar aquí todos ellos. Además, su disponibilidad también depende del país y de las patentes farmacéuticas, lo mismo que sus nombres comerciales. De acuerdo con sus características físico-químicas y su potencia, estas sustancias pueden ser inyectables o de aplicación local. Para anestesiar las membranas mucosas, o sea, la nariz, la boca, la garganta, la tráquea, bronquios, esófago, el tracto genitourinario, se utiliza la cocaína, la tetracaína y la lidocaína. Mayormente la lidocaína es usada en la boca. La anestesia local por infiltración requiere de la inyección de la droga directamente al sitio que se requiere operar o estimular. Es el tipo de anestesia que se usa cuando por ejemplo, cuando se sutura una herida, se drena un absceso o, por ejemplo, cuando se extrae un diente, ¿sí? La inyección se realiza cerca de una raíz nerviosa. Entonces, se va a producir la anestesia de toda la región correspondiente. Finalmente, si la inyección se infiltra en la médula espinal, o sea, dentro del espacio subaranoideo, se produce anestesia en una región amplia del cuerpo, ¿sí? Este es el tipo de anestesia que se utiliza en algunos partos para bloquear la región por debajo del nivel de inyección. Los mecanismos de acción de los anestésicos, por ejemplo, de los anestésicos locales, pues deprimen la propagación de los potenciales de acción en las fibras nerviosas, porque bloquean la entrada de sodio
a través de la membrana en respuesta a la despolarización nerviosa. Es decir, bloquean los canales de sodio dependiendo del voltaje. Aunque a concentraciones elevadas pueden bloquear canales de potasio. A las concentraciones utilizadas en la clínica, el bloqueo de la conducción nerviosa no se acompaña de alteraciones en la repolarización o en el potencial de reposo. La actividad de muchos de estos fármacos es mayor cuando el nervio está sometido a estímulos repetidos, o lo que es lo mismo, cuando mayor es la probabilidad de apertura del canal en respuesta a un cambio de potencial. Este fenómeno es idéntico al que ocurre en el caso de los antiarrítmicos del grupo 1 e implica que la molécula del fármaco alcanza más rápidamente su sitio de acción cuando los canales se encuentran abiertos. Asimismo, los derivados cuaternarios, incapaces de atravesar las membranas biológicas, solo son activos cuando se inyectan en el espacio intracelular. Y en este caso, la dependencia del bloqueo de la frecuencia de estimulación es máxima. Por el contrario, con los compuestos apolares, el bloqueo se desarrolla independientemente de que los canales se encuentren o no abiertos. Todos estos datos indican que el sitio de fijación para anestésicos locales está situado en la porción interna de la región transmembranal del canal y que la forma no ionizada del anestésico actúa como vehículo. Actúa como vehículo transportador para atravesar la fase lipídica de la membrana neuronal. Una vez que la molécula de anestésico se halla en el interior del canal, la forma ionizada es la responsable de la interacción con el receptor y por lo tanto de la actividad farmacológica. La fracción ionizada solo puede acceder al sitio de fijación para anestésicos locales desde el interior de la célula a través del poro axoplásmico del canal cuando éste se encuentra abierto. Si la frecuencia de estimulación incrementa, la posibilidad de que los canales de sodio se encuentren abiertos y por lo tanto expuestos al anestésico local. También incrementa ¿sí?, la mutación experimental de diversos residuos aminoácidos en la estructura molecular de canal de sodio ha permitido localizar aminoácidos imprescindibles para la fijación de anestésicos locales en el segmento S6 del dominio 4 de la subunidad de dicho canal, ¿sí? Los mismos residuos son también importantes para la fijación de otros bloqueantes de canales de sodio, como los antiarrítmicos del grupo 1 y el antiepiléptico de fenihidantoína. A nivel electrofisiológico, los anestésicos locales no modifican el potencial de reposo, disminuyen la velocidad de despolarización y por lo tanto la velocidad de conducción al bloquear el canal en su forma inactiva.
alargan el periodo refractario. Como consecuencia, el número de potenciales de acción que el nervio puede transmitir por unidad de tiempo va disminuyendo a medida que aumenta la concentración de anestésico, hasta que el bloqueo es completo y el nervio es incapaz de despolarizarse. La interacción del anestésico local con el canal es reversible y este termina cuando su concentración cae por debajo de un nivel crítico. Se llama concentración bloqueante mínima. Los anestésicos a concentraciones superiores a las necesarias para bloquear específicamente los canales de sodio dependientes del voltaje pueden interactuar de forma inespecífica con los fosfolípidos de la membrana, de forma similar a los anestésicos generales, originando alteraciones conformacionales que interfieren en el funcionamiento de canales iónicos, llegando así a reducir la permeabilidad del nervio para los iones de sodio y potasio en la fase de reposo. Este mecanismo es particularmente relevante para la benzocaína. La farmacocinética de la benzocaína es el aumento de liposolubilidad, suele conferir mayor potencia. El aumento de la fijación a proteínas parece provocar mayor duración de la acción. La constante de disociación, la pK, influye en la rapidez de la acción. Por tratarse de base, cuanto más se aproximen los pK al pH del medio orgánico, mayor será la proporción de forma no ionizada y más rápida su penetración a través de las membranas de los nervios. La cloroprocaína es sin embargo una excepción, ya que a pesar de su escasa liposolubilidad y su elevado pK, tiene un rápido comienzo de acción. Cuando hay infección local, la acidosis retrasa la difusión del anestésico local porque incrementa la fracción ionizada. La duración de la acción es muy variable para cada anestésico. Depende de la concentración y la cantidad empleada, del tipo de bloqueo seleccionado, de la existencia o no de un agente vasoconstrictor asociado, de las propiedades vasodilatadoras del propio agente y del flujo sanguíneo local. La absorción se da por vía gastrointestinal, varía según el preparado, es muy rápida y completa para la cocaína y mucho menor para la lidocaína. Por vía parenteral, la absorción varía de acuerdo con los factores antes indicados. Todos pasan la barrera hematoencefálica. El metabolismo pues depende de la naturaleza química. Los ésteres son hidrolizados con rapidez por las esterasas del plasma, las colinesterasas y del hígado. Puesto que el líquido cefalorraquídeo prácticamente no tiene colinesterasas, la recuperación de la anestesia intratecal depende de su absorción sanguínea. Los niveles plasmáticos de estos agentes pueden estar incrementados en pacientes con déficit
de colinesterasas o con colinesterasa atípica. Las amidas son metabolizadas por el microsoma hepático, generalmente mediante un proceso de N-desalquilación, según la hidrólisis. La eliminación de los anestésicos locales de tipo amida está disminuida en el recién nacido, en la enfermedad hepática y en la insuficiencia renal. Las reacciones adversas, pues existe la toxicidad que afecta principalmente al sistema nervioso central y es consecuencia de la alta concentración plasmática alcanzada y de su rápido paso al cerebro debido a la liposubilidad. La causa más frecuente de intoxicación es la inyección intravascular accidental. La absorción sistémica de los anestésicos locales depende de 1. La dosis. 2. El lugar de la inyección, particularmente en relación con la perfusión local. Y 3. La inyección intravascular accidental. 4. La rapidez de la inyección. 5. La adición de vasoconstrictores. Y 6. Las propiedades físico-químicas del anestésico, como por ejemplo la liposubilidad y fijación a proteínas tisulares. El metabolismo de los anestésicos locales de tipo amida está disminuido en pacientes con hepatopatías. Dosis creciente de anestésico local origina un patrón constante de sintomatología neurológica, cuya secuencia temporal es la siguiente. Por ejemplo, puede tener entumecimiento perioral y lingual, aturdimiento y acúfenos, inquietud y verborrea, dificultad para pronunciar palabras, nistagmos, escalofríos, espasmos musculares y convulsiones generalizadas. Finalmente, puede sobrevenir una depresión generalizada del sistema nervioso central, como con coma, paro respiratorio y la muerte. Los signos de excitación deben tratarse con tiopental, 50 miligramos vía intravenosa, o diazepam, de 5 a 10 miligramos por vía intravenosa igual, debiendo asistir la respiración en todo caso. Los accidentes cardiovasculares pueden afectar la presión arterial o directamente el corazón. La hipotensión pura requiere reposición intensa de líquidos e infusión de adrenérgicos. El corazón como tal es mucho más resistente a la acción depresora directa que el sistema nervioso central, pero puede resultar comprometido por la hipotensión y por la hipoxia. La bupivacaína es más cardiotóxica que la lidocaína porque se disocia muy lentamente del canal de sodio en diástole. Es 70 veces más potente que la lidocaína, bloqueando la conducción cardíaca. Los estudios realizados hasta ahora sugieren que la ropivacaína a dosis equimolares carece de acción cardiotóxica. Si hay alteración de la contractibilidad del miocardio, se aplicarán agentes beta-adrenérgicos como la dopamina y la dobutamina.
La asistolia exige la utilización de medidas de reanimación. Reacciones más infrecuentes son las reacciones alérgicas, más comunes con los preparados de tipo éster, que pueden tener localización dérmica o ser de carácter asmático a anafiláctico. Exigen el tratamiento sintomático correspondiente. Pueden producir irritación local, siendo el músculo el más sensible. La prilocaína produce metahemoglobina.